Hoy la visita incómoda le toca a la cabeza de una institución fundamental para el Estado mexicano. Una que brinda seguridad social a una muy buena parte de los mexicanos. Que tiene 70 millones de derechohabientes, más de 1 millón de empleadores registrados. Y en la que trabajan casi 500,000 de personas. Su presupuesto es cercano a 1 billón de pesos, más que la mayoría de las secretarías del gobierno federal. Naturalmente, estamos hablando del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Acompañamos a su director general, Zoé Robledo, durante toda una jornada para ver cómo es un día en la vida de alguien que tiene una responsabilidad tan relevante para la vida de los mexicanos. Lo seguimos desde las 5 de la mañana, la hora en la que Zoé Robledo suele despertarse, para acompañarlo en una gira de trabajo a la ciudad de Morelia. Llegamos a la capital de Michoacán, una mañana de octubre, previo al Día de Muertos, mientras transcurría el cada vez más famoso Festival Internacional de Cine de Morelia. Cuando se hizo el tema del boleto de la rifa del avión, Sí, se repartieron billetes sí. que se designaron y se trajeron a cada unidad. Unidades de todo el país, sobre todo en nuestro caso hospitales regionales, tuvieron un billete. Entonces cuando fue el sorteo, pues resultaron ganadores 3 hospitales Sí. del IMSS. Esta inversión fue más grande que el dinero de la rifa del avión, pero lo importante es que nos sirvió para hacer la infraestructura. Ajá. Es decir, esto no existía, no era un área distinta Sí, que sí, se sí. adaptó, sino que se empezó una obra de cero, Ajá. 370 metros cuadrados. Y para lograr eso, y después tener el equipamiento, el personal, porque estos espacios sin personal no sirven Claro. para nada, y los insumos, es por lo que nos llevó hasta octubre de este año Ajá. para arrancar. Pero digamos- Fue la mejor inversión que pudimos hacer. ¿Cuánto dinero salió de la rifa para esto? 20 millones. 20 millones se pagaron con los boletos de la rifa, todo esto. Y fue para la obra de infraestructura. Ajá. El equipo, es lo que mencionaba, dijeron, bueno, ahora hay que poner el equipamiento. Inicialmente nosotros veíamos y lo vimos a poner desde el nivel central del IMSS, Sí. pero con el gobernador Bedoya nos hicieron saber que tenían un equipo de hemodinamia Ajá. que pues estaba ahí en cajas. Sí, sí, sí. Entonces fue el que se inspeccionó, se vio que estaba en las mejores condiciones y luego fue pues, ya a adaptarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaba en cajas esto? Pues era un equipo del gobierno del estado de Ajá. Michoacán, de la anterior administración. Ajá. Lo habían comprado, entiendo que para otro hospital, pero no lo habían... ¿Pasa mucho eso de que compren equipo médico y quede por ahí abandonado Sí, y no se muchas use? veces lo hemos encontrado, sobre todo ahora que estamos haciendo recorridos por hospitales. Ajá. Ahora en Coatzacoalcos veíamos que había muchísimo equipo Sí. en un hospital que sí se puede recuperar, Sí. pero que permanece durante mucho tiempo Sí, sí, guardado sí. y puede perder garantías. El asunto es utilizarlo para Claro. el beneficio de las personas. Zoé Robledo es chiapaneco. Estudió ciencias políticas en el ITAM y una maestría en Derecho en la UNAM. Su carrera no comenzó en la política propiamente, sino en el periodismo. En 2007 ingresó como colaborador del periódico Reforma y muy pronto ganó el Premio Nacional de Periodismo por su participación en el seguimiento y análisis de la campaña presidencial en Estados Unidos en 2008. Trabajó también en otros medios impresos como Siempre, Nexos, el Canal 10 de Chiapas y Proyecto 40. En 2010, Zoé Robledo entró por primera vez a hacer política partidista. Lo hizo en su estado natal, Chiapas, donde se convirtió en diputado por el PRD e inmediatamente fue electo presidente del Congreso del Estado. En 2012, Zoé dio un gran salto al convertirse en senador. Ese cargo lo desempeñó hasta abril de 2018. Pronto, Zoé Robledo dejó su militancia en el PRD para sumarse a Morena, el nuevo partido liderado por Andrés Manuel López Obrador. Cuando estaba a punto de comenzar la nueva administración, Zoé pidió licencia para convertirse en subsecretario de gobierno. En ese puesto
Estuvo hasta abril de 2019, cuando el presidente de la República le pidió relevar a Germán Martínez como director general del IMSS. Va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Ahí lleva 3 años en esa responsabilidad y evidentemente tiene mucho, pero mucho que contarnos. Entre el encargo de la mejora sustancial de los servicios de atención médica, más la operación regular del IMSS, después de la pandemia, pues ya nos dejó un ritmo de trabajo. Tenemos una situación, el presidente López Obrador planteó que la transformación tomaba 12 años y que él quería hacer en 6 años lo que 6 años lo que tocaría en 12. Lo que tocaría en 12. Primer problema, este es el primer gobierno que va a durar 3 meses menos, porque acaba en octubre. Segundo, la pandemia. Y sobre todo para instituciones como la nuestra, en el IMSS, que no paramos, pero no significa que tuvimos tiempo para hacer todo lo que teníamos que hacer, sino nos tuvimos que concentrar en la atención de la enfermedad. Eso siempre tiene un impacto que hoy nos obliga pues, a recuperar ese tiempo. Oye, Zoe, ya que están de moda las sucesiones adelantadas, ¿qué le va a tocar al próximo gobernador de Chiapas? Bueno, le va a tocar un estado con la mayor inversión social de toda su historia. Los ¿sí? programas sociales que ha hecho el presidente López Obrador en Chiapas, con Sembrando Vida, el programa de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, está muy enfocado al sureste. Ajá. Le va a tocar un estado que estará rodeado de proyectos estratégicos de infraestructura. Chiapas, si te das cuenta, queda rodeado entre el Tren Maya, Dos Bocas, la Coatzacoalcos para el transísmico y de este lado por Oaxaca, Salina Cruz. Entonces le va a tocar el momento del despegue de Chiapas. Ajá. ¿Y a ti te va a tocar ser el próximo gobernador? Bueno, yo tengo esa aspiración. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Desde cuándo tienes esa aspiración? Mira, yo me dedico a la política y empecé a dedicarme a la política siempre pensando en Chiapas, en mi estado. Sí, sin duda. O sea, ¿desde porque niño soñaste con ser gobernador de Chiapas? Yo estudié ciencia política para hacer política. Ajá. Yo creo que la política se puede hacer desde muchos lados. Durante algún tiempo lo hice desde el periodismo, ¿Fuiste desde periodista, el análisis ¿verdad? político. Sí, también. Varios medios, ¿no? Sí, ¿Estuviste? estuve en el Reforma, Ajá. en Milenio, en este país, en Voz y Voto. Gané el Premio Nacional de Periodismo en 2008. Sí. Y en ese momento dije, bueno, ya estuvo bueno de ver los toros desde la Ajá. barrera, hay que entrarle al ruedo, y me dediqué a la política. Nunca, honestamente, fue mi aspiración. No puedo decir yo quería ser director del Seguro Social, es lo que me tocó. Desde hace un año, con 3 meses y 17 días, que el presidente Andrés Manuel López Obrador me dio esta alta encomienda de ser el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y he aprendido muchísimo, sobre todo en un momento tan difícil como la pandemia, y es por eso que hoy pienso que estoy mejor preparado para aspirar a ese cargo tan honroso, tan difícil, que es gobernar un territorio como el de Chiapas, que son muchos estados a la vez. Participé en el proceso interno de Morena en la elección del 2018, perdí en ese proceso interno y hice lo que debemos de hacer, sumarnos al movimiento desde el lugar en donde pudiéramos ayudar. Sí, entonces, hay muchos que cuando no quedan de candidatos se van a otro partido o se enojan, rompen. Eso me parece a mí que es muy desleal, y en política tener palabra, convicciones, congruencia es básico. Claro. Mira, en 2012, cuando pues la elección del presidente López Obrador era muy compleja y demás, hubo quienes nos mantuvimos con él, hicimos campaña con él en 2012. Yo fui coordinador de su campaña un tiempo allá en Chiapas, luego candidato al Senado, pero sí, yo creo que esa congruencia es la que nos debe de llevar a alcanzar los propósitos que nos hemos planteado. Ahora, también te lo digo, por eso empiezo tan temprano todos los días, acabo tan tarde y trabajo los fines de semana. ¿Cuántas horas duermes eso, más o menos al día? Según este reloj, 4 horas y media en promedio,
es como mi conciencia, porque me califica el sueño y últimamente ha estado... ¿Quién sabe si la 4T va a avanzar 12 años en 6, pero igual y si vas a envejecer 12 años en 6? Yo creo que sí, eso sin duda. Oye, pero vale la pena. Y mira, lo que sí te digo es, teniendo esa aspiración uno tiene que ser muy responsable. Hay que tener paciencia, prudencia y presencia, como dice el presidente López Obrador, pero sin olvidar el encargo. El encargo, la responsabilidad, y ya luego cuando quede tiempo para la aspiración política, pues dedicarle el tiempo que sea necesario, pero primero cumpliendo. De otra manera sería también desleal estar distraído cuando el encargo es tan importante. Ahora, yo he escuchado que el presidente te confía desde hace tiempo muchas cosas y que te considera un funcionario eficiente. Paradójicamente, siendo tú Itamita, que es una institución que él nunca ha querido mucho, una de las paradojas de López Obrador. Pero hablando de esto del cargo y del encargo, pero soy politólogo del ITAM, los politólogos. Bueno, los politólogos. No somos los culpables. Vamos, así defiendes a la institución, está bien. Mira, defiendo a la carrera. Fíjate que déjame contarte una anécdota, porque una vez me invitaron, cuando estaba cumpliendo 25 años, la carrera de Ciencia Política del ITAM, me invitaron a dar una plática a los estudiantes de Ciencia Política, y yo les hice un planteamiento. Pues ya estaba la campaña, estaba un candidato egresado del ITAM, economista egresado del ITAM, y un candidato, el presidente López Obrador, egresado de la carrera de Ciencia Política. Y yo les decía, es momento de serle leales a la carrera que decidimos estudiar y no a la escuela en donde estudiamos, porque creo que la ciencia política sí es una gran espacio de instrucción para hacer política, no solamente para analizarla o para verla desde el lado académico, sino para hacer política, ¿no? Ese equilibrio entre la economía y el derecho. Entonces, siempre decía, hay que defender la carrera. No, pues a mí en el ITAM no me quieren mucho, de hecho creo que no me dejan ni entrar, porque una vez fui y no les gustó. Sí, te fuiste a entrevistar, gente que no les gustó mucho. Oye, pero bueno, en este tema del cargo, del encargo, el presidente te ha pedido cosas que de repente digas, ¿cómo fregados voy a hacer esto? ¿O por qué a mí me pide esto? Porque pues ya tienes demasiadas responsabilidades, ¿no? Y desde que estás en el gobierno, pues te han pedido cosas que están fuera quizás del ámbito de tu competencia, ¿no? Sí, pero mira, siempre ha tenido una lógica y un propósito, no es como nunca han sido ocurrencias. Te pongo un ejemplo. Cuando iniciamos el gobierno, yo empecé en gobernación. Sí. Y una de las cosas que... Era subsecretario de gobierno. Digamos que era el subsecretario del ramo. Una de las cosas que parecen más obvias, pero no ocurre con la frecuencia que debería ocurrir en la administración pública, es la coordinación interinstitucional. Ponerte de acuerdo. Ya no... Y es difícil, ¿verdad? Es dificilísimo. Porque cada quien quiere como el lucimiento personal. Exacto. Y como la lógica parcelaria. No se hablan entre sí. Así es. Sí. Fíjate que eso, cuando de las primeras cosas que hizo la Cuarta Transformación, todavía no había asumido el presidente, pero ya habíamos asumido los diputados en ese momento, fue reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para varios propósitos. Pero uno de ellos era fortalecer la obligación de la coordinación. Porque los verbos en las leyes son clave. Si un verbo dice, tales instituciones podrán coordinarse, el podrá es, si quieres. Si dice deberá coordinarse, es una obligación. Entonces se modificó eso. Y al inicio del gobierno me tocó mucho esta parte de coordinación institucional. Por ejemplo, de repente el sargazo. Una cosa que uno dice, gobernación, ¿qué tiene que ver con el sargazo? Gobernación como el articulador de la coordinación entre instituciones, que lo mismo podía hacer la Agencia Espacial Mexicana para ubicar los satélites y pedirles tiempo para ver de dónde venía el sargazo, hasta la protección desde la Procuraduría Ambiental. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, me llevó al tema de las conmemoraciones el año pasado, de 2021, pero era porque a mí me tocaba coordinar los esfuerzos de muchas otras instituciones para que los resultados fueran de todo el gobierno y no nada más Debe ser de una que te toque coordinar a varias instituciones. La verdad que, déjame decirte algo, en la 4T para mí ha sido un gusto, porque hay mucha mística y hay mucha unidad de propósitos por una razón. Es muy claro lo que nos encarga el presidente. Si no tuviéramos un presidente que viera al sector una vez a la semana todos los lunes, sería dificilísimo.
Pero todos los lunes, todo el gabinete de salud, todo, se reúne Ajá. a las 6 de la tarde con el presidente para ver cómo vamos. Ujú. Y ahí es donde también él nos va marcando los tiempos, las instrucciones, las decisiones. Con un presidente que no estuviera presente sí sería dificilísimo, pero tenemos un presidente que está encabezando realmente la administración Le pública. pone mucho empeño, además, especialmente al tema de salud, ¿verdad? Así es. Mira, hace poco me decía López-Gatell, y se lo aprecio mucho, o sea, esto está ocurriendo porque nunca había habido un director del IMSS tan integrado al sector salud. Alguien que, como él, que lleva muchos años en el sector, me lo decía. Es que antes el IMSS era como una un feudo aparte. Sí. Nosotros lo veíamos con recelo, ellos nos veían con cierta indiferencia, y entonces hoy estamos integrados completamente. Entonces, este encargo, pues tiene mucho que ver con el seguro social, porque en la medida de que el seguro social mejore, tendremos que empatar esa mejora con lo que pase para los mexicanos sin seguridad social, y no ocurra esto que tú dices, que tengamos mexicanos de primera y de segunda en términos de la calidad de su atención. Este es el puesto más, me imagino, más complicado que te ha tocado el IMSS, ¿no? Sí. Porque pues creo que son más de 500,000 trabajadores. Así es. Probablemente es la institución pública, una de las instituciones públicas que más empleos tenga en el país, ¿no? Fíjate, Y es los una cosa curiosa. El IMSS está en el apartado A. Ajá. Porque como se financia con cuotas y no con presupuesto fiscal, no con impuestos, sino con cuotas obrero-patronales, los trabajadores cuentan dentro del universo de trabajadores asegurados al IMSS. No solo como institución pública, es el empleador número 1 del país. O sea, el IMSS es el primer empleador de México, seguido después por Walmart y ya el resto de otras empresas grandes, en términos de tamaño de sus trabajadores. Entonces sí, mira, el IMSS es complejo, siempre retador, todos los días. En pandemia, mucho más. Claro. Y ahora, en el propósito de integrar al resto de las instituciones de atención médica a un mismo modelo, pues por supuesto que es aún más difícil y más, es más responsabilidad, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. O sea, tiene unos motivos de trascendencia, no personal, sino institucional. Tú ahorita lo veías, que me comentaste ya en la reunión regional. Todas esas personas son la cara del IMSS en sus estados y están encargados de presupuestos muy, muy grandes. Y por eso hago esta parte de mi trabajo, es eso, estarles guiando, orientando en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, porque sí, es una institución muy grande, muy retadora, pero verdaderamente noble, entrañable. Vaya, es muy fácil adquirirle un cariño especial al seguro social por lo que hace todos los días. Desde su campaña a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador criticó la forma en que el Seguro Popular atendía las necesidades de salud del país, por lo que en 2019 anunció su desaparición para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI. Esta propuesta del presidente pretendía subsanar las insuficiencias del Seguro Popular, que desde 2004 se planteó atender a las personas más vulnerables del país, como aquellas que no tienen un seguro laboral dentro del IMSS o del ISSSTE. La implantación del nuevo sistema de salud proponía una mejor administración de los recursos, aprovechando la estructura ya utilizada por el Seguro Popular anteriormente. Sin embargo, la puesta en marcha de este nuevo sistema no salió como se esperaba. En medio, se atravesó la pandemia, que complicó mucho las cosas para todas las instituciones de salud. Para 2022, la política de salud del gobierno federal dio un giro poco anunciado y publicitado, pero no por ello irrelevante. El gobierno dejó de priorizar al INSABI como el gran instrumento que vendría a sustituir el Seguro Popular y a garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos, pero en cambio echó mano del IMSS y en particular de un programa que ya existía en esa institución, el IMSS Bienestar. Es así como en la práctica, IMSS Bienestar está asumiendo hoy buena parte de las funciones
que supuestamente iba a llevar a cabo el INSABI. Oye, había un modelo de salud que se había planteado este gobierno, que era, se terminó el Seguro Popular, se federalizó el sistema de salud, se creó el INSABI, pero pues pareciera que como que el INSABI ya no es el gran proyecto de salud de este gobierno, que se volvió más bien uno que cae en tu cancha, que es que es Sin Bienestar, que según lo estoy entendiendo, pero me gustaría que me lo explicaras, es el gran proyecto que va a, digamos, a permitir la universalidad en el sistema de salud, que es la gran promesa que hizo López Obrador en la campaña, ¿no? Así es. Mira, el INSABI tuvo un propósito original que logró cumplir en dos aspectos. Primero, acabar con el régimen de protección social a la salud, mejor conocido como Seguro Popular. El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una institución de financiamiento de sistemas de atención médica. Atención médica hay que entenderla como unidades en donde hay consultorios y hospitales en donde también hay consultorios, quirófanos, laboratorios, espacios para el diagnóstico. El Seguro Popular lo que hacía era financiar, pero financiaba en un modelo como un seguro, en donde se iban pagando una suerte de prima que cubría un número específico de enfermedades, no todas, pero tenía un problema de origen. Estaba muy enfocado en la enfermedad y no en la prevención de las enfermedades. Está enfocado en la parte curativa y no en la procuración de la salud. Lo que queremos es no enfermarnos. No en la parte preventiva. No en la parte preventiva. Entonces, el INSABI rompió esa parte, asumió funciones muy estratégicas en la compra de medicamentos, en la adquisición de equipos y en obras de infraestructura. Pero no llegó a la operación. O sea, el INSABI no tiene una parte de operación de atención médica. Y ahí es donde, pues, durante la pandemia, que el proyecto de alguna manera tuvo que desacelerarse, después de que ocurrió la pandemia, después de la gira que hizo el presidente por todos los hospitales del IMSS Bienestar, se dio cuenta que el modelo seguía vivo. El IMSS Bienestar existe desde el 79. Desde 1979. Y atendía gente de población. Atiende población rural, todo, sin seguridad social. Ah. En ámbitos rurales. Es decir, los que no son trabajadores formales. Exacto. Que viven en comunidades rurales eran atendidos o son todavía atendidos por IMSS Bienestar. Así es. Ajá. El IMSS atiende a los trabajadores y trabajadoras, 21.5 millones de personas, Ajá. a sus familias, Sí. sus beneficiarios, las parejas, los hijos menores de 16 años, los padres cuando hay una dependencia económica, los jubilados, los pensionados y también sus beneficiarios. Ese es el universo de atención del IMSS. ¿Quiénes se quedan fuera? El trabajador informal, mucha gente del campo que no está en la formalidad, no significa que no trabaje, y que se atendía sobre todo en esas zonas lejanas, remotas, con el IMSS Bienestar, junto con las secretarías de salud. Pero el IMSS Bienestar nació antes de que hubiera un proceso del que se habla poco ahora. En 1983 se planteó la descentralización de la atención médica. Ajá. O sea, antes la atención médica caía en manos de instituciones del gobierno federal. Para los asegurados, el IMSS y listo. Pemex y las Fuerzas Armadas, desde luego, para sus trabajadores. Y para los no asegurados, la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, que tenía atención médica, tenía hospitales. En el 83, con el presidente de la Madrid, se decide una descentralización y plantean que los gobiernos estatales tenían que ser los que se encargaran de la atención médica, Ajá. algo que no hacían antes. Creo que había un discurso en aquellos momentos en donde el descentralizar, soltar funciones del gobierno central a los estados, se confundía con democratizar, ¿no? Era pues la época de partido único y demás. Y los gobiernos estatales entonces empiezan su operación y se crean 32 sistemas diferentes de atención para población sin seguridad social. Esa es la fragmentación de la que tanto se habla. Sí, sí. Tener 32 sistemas. Hay algunos que hacen las cosas muy bien, otros que están muy enfocados en lo preventivo, pero son 32 sistemas distintos. Pero nada garantiza que un gobernador no pueda decidir utilizar esos recursos para otra cosa. Nada exactamente. garantizaba, más bien. Cuando llega el Seguro Popular, que estaba tan enfocado en una población
de afiliados al Seguro Popular y en función de eso se generaba la fórmula para recibir recursos, entonces parecía que era más conveniente tener más enfermos para recibir más dinero. Claro. Pero además, con muy poca rendición de cuentas. El Seguro Popular a la fecha no se han demostrado cerca de 7,000 millones de pesos en diferentes estados que fueron financiados desde el gobierno central, de equipos, medicamentos, contratación de personal que no ocurrió. Pero ahora la oposición está muy enojada porque dicen que desmantelaron el sistema de salud que se había creado, que mal que bien funcionaba, que el número de beneficiarios era mayor que hoy, que bueno, en fin, tiene muchos defensores el Seguro Popular. Julio Frenk dice muchas veces que pues que atendía más temas de especialidad médica. ¿Qué, digamos, para efectos prácticos, para la gente que nos escucha, qué cambió de antes a ahora? Porque como que la gente de pronto, pues yo creo que puede estar un poco confundida porque se anuncia que desaparece el Seguro Popular, luego se anuncia que se va a crear el INSABI y luego lo que vemos es que lo fuerte ya no es el INSABI, sino más bien es IMSS Bienestar. Así es. ¿Cómo le explicas esto a la gente como en términos sencillos y prácticos? Mira, el Seguro Popular ofreció un cambio de rótulo. Y este es un cambio de régimen. ¿A qué me refiero? Las personas que se atienden, que van a una consulta a un centro de salud o van a atenderse a un hospital por alguna enfermedad o para atender un parto, una mujer embarazada y demás, se van a seguir atendiendo en el mismo lugar. No se desmanteló nada en términos de que son las mismas unidades. Se desmanteló el mecanismo de financiamiento. Ese mecanismo que era poco transparente, insisto, enfocado en la enfermedad, para pasar a un modelo en el que el mismo hospital ahora va a ser operado por el IMSS Bienestar. ¿Cuáles son lo que ofrece el IMSS Bienestar? Hospitales que antes eran manejados por los gobiernos estatales. Ahora son manejados. Son los mismos hospitales, los mismos médicos, el mismo equipo, nomás que ahora en vez de que lo maneje un gobierno estatal, que quién sabe cómo va a gastar el dinero, lo va a manejar de forma centralizada. Es correcto. El IMSS Bienestar. Así es. Es el mismo hospital, pero con obras de infraestructura en ese mismo hospital para rehabilitarlo. Es el mismo hospital, pero en muchos lugares donde en esos hospitales los quirófanos llevaban 10 años en funcionar, ahora están funcionando. Es el mismo hospital, pero con equipamiento. Es en lo que estamos ahorita, en equipando los hospitales, dotándolos de instrumental para los médicos. Es el mismo hospital, pero con especialistas. ¿Cuál era una de las grandes diferencias entre el IMSS Bienestar y los hospitales del Seguro Popular? Te pongo un ejemplo. Hay muchos hospitales que se hicieron hospitales llamados básicos comunitarios o servicios ampliados. Y planteaban que eran hospitales de 12 camas, muy chiquititos, en lugares remotos, y tenían un quirófano y una sala de expulsión para partos. El problema era que nunca tenían especialistas por una razón. La norma mexicana decía que los médicos residentes, que ya están en su último año de la especialidad, ginecólogos, pediatras, cirujanos, para poner algunos ejemplos, que atienden y que forman parte complementaria de la fuerza de trabajo, no podían ir a esos hospitales. Tenían que ir a hospitales de más de 40 camas, que generalmente están en lugares más urbanos. Hoy los hospitales de Nayarit pues, cuentan con residentes de los programas del IMSS. El IMSS forma la mitad de los especialistas de este país. Pero en esa etapa formativa final, que es irte durante 6 meses a un hospital de campo, no la tenían en estos lugares. Lugares en donde pues, podía estar el hospital, el quirófano, incluso hasta equipos, pero sin el personal, pues no servían de nada. Entonces, lo que se está haciendo es centralizar esa operación. Y una cosa más, muchos trabajadores de la salud tenían años y años sin una base, sin seguridad en su trabajo. Ya se les está dando. Se les está empezando a dar esas bases. Pero a ver, nomás para no hacernos bolas, ¿ya nos podemos olvidar del INSABI entonces? No, el INSABI va a tener funciones específicas. ¿Qué diferencia hay entre INSABI e IMSS Bienestar? IMSS Bienestar atiende y opera hospitales y centros de salud, e INSABI es un área central rectora para la compra de medicamentos, la compra de equipamiento y las obras de infraestructura que necesitan esas unidades. Ya entiendo. Eso es lo que va a hacer el INSABI, es lo que está haciendo el INSABI. Pero para efectos prácticos, para lo que le importa a la gente de quién se va a encargar de mi salud, es el Seguro Social.
el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, que entonces ya va a ser una institución que de por sí es una institución muy grande, ahora va a ser mucho más grande. Así es, pero O tiene... sea, te toca, digamos, ahora sí que bailar con la más, Pues, ¿no? pues con la más bella, porque es la salud más de bella. las mexicanas y de los Pero de todos mexicanos. los mexicanos. Es difícil bailar O sea, con de ti ella. va a depender la salud de es todos los complicado. mexicanos y de quien te suceda. Así es, del seguro social, eso es lo importante. Por una razón, el IMSS Bienestar ya existía. Ajá. Sí, cuando se hizo esta descentralización, quedó trunca, porque 19 estados nunca pasaron sus unidades, sus hospitales rurales del IMSS Bienestar. Por ejemplo, aquí en Michoacán, donde estamos, hay 7 hospitales del IMSS Bienestar. En Paracho, en Ario de Rosales, en lugares que incluso ya no son tan rurales, ya son más casi urbanos. Pero además de eso tiene 350 unidades médicas rurales, que es el primer nivel de atención. Ajá. Entonces, ya existía el modelo del IMSS Bienestar. ¿Qué es lo que hicimos? Ese modelo es el que actualizamos primero para llevarlo al urbano y ahora estamos implementando. Entonces, el tema es que lo mismo que en Michoacán, o en Nayarit, o en Baja California, o en Campeche, en donde estamos haciendo el proceso, el modelo de atención sí es el mismo. Ajá. Es uniformar la atención, enfocado en lo preventivo, con mucha intensidad en las enfermedades más comunes, el 80% de las enfermedades, en la atención obstétrica, en las mujeres embarazadas. Te interrumpo ahí. 80% de las enfermedades que hoy uno puede tener se van a atender en el IMSS. No, se van a atender todas. Todas. Pero a lo que me refiero es que donde estamos fortaleciendo es en el primer nivel de atención. Ajá. Y en el segundo nivel, en donde se resuelve la gran mayoría de las enfermedades. El Seguro Popular está muy enfocado en el fondo de gastos catastróficos para enfermedades complejas, que no dejan de ser importantes, pero que no son el grueso de las atenciones y de los servicios que debe ofrecer un sistema de salud. O sea, esto va a ser mucho más amplio, mucho más ambicioso. Sí. Oye, estoy viendo los números, por ejemplo, del presupuesto. Para este año se redujo en un 94% el presupuesto del INSABI y se incrementó en un 74% el IMSS Bienestar. Así es. Digamos, claramente el IMSS Bienestar va hacia arriba y el INSABI, ¿por qué se le reduce tanto? Bueno, lo que pasa es que, como te decía, el INSABI no está en la parte operativa de la atención médica. Ahora que es el IMSS Bienestar, a partir del año pasado, pues sí, necesitábamos más recursos para crecer. Ahorita pasar de 80 hospitales que tiene, pues vamos a llegar al final de este año a más de 200. O sea, no era la idea original que... porque la idea original era que el INSABI fuera y luego como que me da la impresión de que en el camino se dieron cuenta que era mejor aprovechar una institución ya establecida como el IMSS y ahí como que pues hubo una rectificación de la política, ¿no? Sí, la verdad que además no fue tanto en el camino, fue en la pandemia. La pandemia. Sí, la pandemia fue lo que demostró que esas capacidades que tenían los estados eran muy limitadas, de verdad, muy limitadas. En la pandemia, si nos hubiéramos ido al librito, a lo que dicen las estadísticas y los registros de capacidad de atención médica, pues entonces la mitad de la pandemia la hubiera tenido que atender el IMSS y la otra mitad entre el resto de las instituciones, principalmente los gobiernos estatales. Sin embargo, eso no pasó. El IMSS tuvo que abrir sus puertas para la atención de no derechohabientes que no estaban pudiendo atender los gobiernos de muchos estados. Ellos también reconvirtieron y demás, pero la pandemia fue lo que demostró que los déficits en médicos, que los déficits en equipamiento, que los déficits incluso en la infraestructura eran mucho mayores en lo que tenían los estados, lo que tienen todavía los estados, y lo que tenían a nivel federal. Y en ese sentido, utilizar, pues sí, abrevar de la experiencia de tantos años del Seguro Social, pues era mucho mejor. Entonces yo creo que la pandemia fue lo que también determinó esta corrección, que no desaparecía el INSABI, pero que sí nos da mucho más fuerza para tener un solo modelo de atención. Claro. Y eventualmente se podría que hubiera un solo modelo de salud para todo el mundo. Porque ese es a donde ahorita tenemos como que pues, salud de primer nivel para los trabajadores formales y una especie de salud, pues no sé si llamarla de segundo nivel, pero quizás no
de tan buena calidad para los informales que no tienen propiamente, que no son cuentavientes del IMSS, ¿no? Ese es exactamente el gran reto, es igualar el nivel, la calidad de la atención. Ajá. La oportunidad, que es uno de los principales elementos, es decir, cuánto te tardas en ser atendido. El IMSS tiene que hacer un gran esfuerzo por disminuir sus tiempos, pero que la calidad sea la misma, que el modelo sea el mismo. Ajá. Es decir, que si tú planteas que una enfermedad se debe de tratar con cierto grupo de medicamentos o con un tratamiento específico, ese es el mismo que se utilice en Tijuana o en Mérida. ¿Y cuándo sientes que estaremos en una situación así? Mira, yo creo que va a ser un proceso gradual. Lo que estamos ya haciendo en 6 estados, tenemos que concluir 12 en este año, o sea, los 3 primeros, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, a los que se va a sumar Veracruz, Guerrero, aquí Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Morelos, y Zacatecas también. Creemos que con eso vamos a ir avanzando para la atención de las personas sin seguridad social. Ajá. Por una razón, también el presidente lo ha planteado así. No es lo mismo un estado como Nuevo León, que quizá el 80% de la población tiene seguridad social y que se atiende en el seguro y en otras instituciones, que un Chiapas. estado como Chiapas, exactamente. Que tiene muy pocos trabajadores formales, ¿no? En Chiapas atendemos más a personas con el IMSS Bienestar que con el régimen ordinario del Seguro Social, porque hay muy pocos trabajadores asegurados claro. de una población tan grande. Oye, estoy viendo que para 2023 el presupuesto de salud pues se ha planteado un aumento del 73% en términos reales con respecto a lo que fue 2022. Es Sí. mucho, es Sí. un incremento muy grande. ¿Por qué un incremento tan grande en el presupuesto de salud? Mira, porque al final de cuentas ese presupuesto hoy tiene un propósito claro, ordenado y homologado para todo el país. Es decir, te pongo un ejemplo. Ahorita en los hospitales que estamos interviniendo en 8 estados, veíamos que los mismos equipos eran los que se hacían falta. Entonces había que comprar mesas quirúrgicas, lámparas de quirófano, rayos X, por ponerte algunos ejemplos. Ese orden es lo que va a permitir que el Estado mexicano invierta más. Ningún país, honestamente, siempre que se critica que México era de los países que menos invertía en salud, ningún país en su sano juicio invertiría tanto dinero a un modelo pulverizado y con tan poca rendición de cuentas. Ajá. Es decir, no era el financiamiento de la atención médica desde el gobierno federal, sino era pulverizarlo a 32 modelos que iban a hacer con esos recursos lo que a su parecer fuera mejor. Ajá. Insisto, en algunos casos se hicieron bien las cosas, pero en lo general, de repente vemos temas como lo que acabamos de observar. Tener una máquina de hemodinamia que en algún momento se compró con recursos federales a través del Seguro Popular y que estaba en una caja. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que no pueden ocurrir. Que es obra de una ineficiencia enorme, ¿no? Así es, y también mucha corrupción. Entonces, Sí. hoy sí tenemos que tener claridad que esos recursos están enfocados a fortalecer un modelo de atención que atienda lo preventivo, que atienda lo que es siempre más urgente y que también establezca los criterios para llegar hasta el tercer nivel de atención, a la alta especialidad, cuando esto es necesario. Ahora, pero en términos concretos, de ese 73% de aumento en el presupuesto total de salud es muchísimo. Sí. ¿En qué lo va a ver la gente? ¿Construcción de hospitales? ¿A dónde se va a ir ese dinero de forma tangible, pues? Primero, en que los hospitales que tiene la gente cerca de su casa funcionen. Ok. Que los hospitales que están ahí operen, que lleven a cabo cirugías, que los partos se puedan resolver. Que haya médicos que haya médicos competentes. Que haya médicos, que esos médicos tengan seguridad laboral, que haya instrumental, que haya medicamentos, que haya material de curación, que las instalaciones estén bien. Ajá. Mira, muchas veces impermeabilizar un hospital puede impactarte más que traer el equipo de última generación. Claro. Porque si un hospital está goteando, no puede llevar a cabo Sí. ninguna atención médica. Claro. Entonces, es desde cosas tan sencillas hasta lo más complicado que es
tener las plantillas completas de médicos especialistas, que es lo que más falta nos hace. Pero ahora estas cosas se van a lograr de un año para otro, o sea, aprobando un presupuesto de 73% más alto, ya se puede tener todo eso de un año para otro. Mira, afortunadamente hubo procesos que iniciaron antes de la pandemia, que los primeros frutos los vamos a ver ahora arrancando el 2023. Te pongo un ejemplo. Antes se formaban 10,000 médicos especialistas por año en el país, 5,000 en el IMSS y 5,000 en el resto de las instituciones. El presidente López Obrador desde el 2019 nos dijo, hay que incrementar el número de especialistas en formación. ¿Qué implica esto? Cada médico residente que está 3 años, 4 años, 5 años haciendo su especialidad, recibe una beca de más de 15,000 pesos, que no se la da la universidad en la que estudia, se la da el Seguro Social. Ese médico requiere tener espacios de estudio, espacios de descanso. Para crecer de 10,000 a 20,000 médicos residentes fue una inversión muy importante, que no se ve, porque no es un edificio que puedas tú observar ahí en el espacio, sino que es un edificio institucional de formar más personas. Los primeros se van a empezar a graduar en 2023. Y entonces ahí vamos a tener mucho más recursos humanos para estos hospitales, además de los que están en formación. ¿Por qué sí creemos que se puede lograr? Porque si hacemos las adquisiciones de equipo de manera consolidada, directamente hablando con los fabricantes, vamos a poder ir equipando esos hospitales también conforme se vaya teniendo buena proveeduría. También la pandemia detuvo muchas líneas de producción. Y eso, si le sumamos a que hoy tenemos sistemas más eficientes para el abasto de medicamentos, pues yo sí creo que se puede ver un cambio directamente. Mira, en un tema que es muy concreto, en la productividad. Si un hospital antes hacía 10 cirugías al mes y de repente está haciendo 50 cirugías al mes, es que algo está cambiando. Claro. Si un hospital antes no tenía consultorios de especialista y de repente ya hay un consultorio, ya hay un especialista y empiezas a dar consultas, pues eso... Ahora, tú hablas con la oposición y siempre repiten el mismo discurso. Yo no sé qué tanto se metan realmente a ver cómo está funcionando el sistema de salud en la realidad, pero todo el tiempo te dicen que no hay medicamentos en los hospitales, que los niños con cáncer se quedaron sin medicinas para el tratamiento de cáncer. Pintan un panorama desolador, ¿no? Sí. Digo, no es que las cosas estén perfectas, pero obviamente no están ahí. Pero lo que te quiero preguntar es, siendo realistas, ¿qué tanto se va a poder hacer para cuando termine este gobierno? ¿Y cuál sería la tarea que va a quedar pendiente al siguiente gobierno? Siendo realistas, claro. porque pues, todos los gobiernos prometen más de lo que a la mera hora pueden cumplir, claro. ¿no? Yo creo que en el análisis más superficial que se ha hecho, pareciera que la pandemia no ocurrió, que no nos echamos 2 años de atención a pacientes por COVID-19, que atendió el gobierno central principalmente. Y no fueron los privados, no fueron los estados. Y nada más hay que decir que esto fue justo cuando se estaba cambiando de un modelo al otro. Es correcto. Cuando estaba la creación del INSABI en ese momento. Así es, eso lo hace todavía más difícil. Pero, ¿qué te puedo decir que se va a lograr, que ya se está logrando? Por ejemplo, en el tema del tratamiento de pacientes pediátricos oncológicos, los niños y niñas que tienen cáncer y que se atienden en el IMSS, cerca de 3,500 niñas y niños. Iniciamos desde hace 2 años un proceso de trabajo con los papás y las mamás. A esos no va ni la oposición ni los medios, van los papás y las mamás todos los miércoles a las 6 de la tarde, se conectan de todo el país para hablar si hay alguna situación de temas de abasto, pero sobre todo de temas de atención. ¿Qué ha cambiado? El IMSS no tenía una coordinación oncológica. Hoy ya la tiene encabezada por el doctor Enrique López, una de las máximas autoridades en cáncer infantil. Segundo, antes no teníamos un espacio, así como el que visitamos ahora de hemodinamia, un espacio en los hospitales grandes que se llama OncoCrean, que son centros de referencia oncológica para pacientes pediátricos, para niñas y niños. ¿Qué se hace ahí? Se atienden los tipos de cáncer más comunes, las leucemias, para evitar que los pacientes y sus familiares tengan que viajar.
Antes no tenían una pensión los trabajadores, las madres y los padres de niños con cáncer, para poder no ir a su trabajo, para poder ausentarse, para acompañar a sus hijos a una consulta. Llevamos más de 100 sesiones de trabajo con estos papás y mamás. Y ellos son los primeros en reconocer que la atención ha cambiado. Antes no teníamos un registro de niñas y niños con cáncer. No sabíamos cuántos atendíamos en el IMSS. Tenían carnets de papel con una grapa que si se les perdían era un verdadero problema. Hoy ahora hay un registro. Hoy hay un registro que se lleva de todos los tratamientos, todos los protocolos, niño por niño, ¿Cuántos con los niños médicos con tratando. cáncer atienden? En el IMSS solamente 3.500. Ajá. Son los que atendemos, son más los que están en remisión también, es decir, que ya no están recibiendo una quimioterapia o algún tratamiento de radiación, pero son 3.500 y hoy estamos en una comunicación directa. ¿Qué es lo que tiene que verse reflejado? En mejorar la sobrevida. Ajá. La sobrevida en el país era muy mala para los pacientes oncológicos, incluso cuando se decía que había abasto al 100%. Otro de los elementos que sí se va a ver es el tema de código cáncer, código infarto, perdón. La atención oportuna y rápida de una persona que se está infartando, porque las salas de hemodinamia pues no las teníamos en todo el país. Hoy vamos a tener una en cada estado. También en cáncer, los centros de mezcla. Antes todo eso estaba subrogado, hoy vamos a tener 20 centrales de mezcla para que nosotros seamos el personal del IMSS quien prepare las quimioterapias, cosas así. Ahora, ¿qué no vamos a ver de inmediato en esta administración? ¿Qué le va a tocar a Claudia, digamos? ¿Qué le va a tocar a Claudia? Wow. O a quien sea, a quien llegue a la otra Sheinbaum, a quien llegue a la presidencia. ¿Qué le va a tocar? Trabajar más en disminuir las enfermedades crónico-degenerativas. Ajá. No solamente poderlas atender, sino disminuir su prevalencia. Ajá. La pandemia nos pegó a México como uno de los países campeones en diabetes, obesidad, dislipidemia, sobrepeso, hipertensión. Todas enfermedades que se pueden evitar, que se pueden prevenir en la mayoría de los casos. Entonces, en eso no vamos a ver un cambio, pero sí creo que vamos a tener las capacidades de atención en el primer nivel. Ajá. Para evitar que los casos que se vayan presentando se conviertan en casos graves o sin control. Desde luego, lo que queremos ver es que empiece a haber una disminución, pero eso sí lleva tiempo porque es cambiar las conductas de las personas. Esta es tu oficina, Esta es mi wow. oficina, sí. ¿Y esa foto del presidente? Ese... Fíjate que esa pintura. es un grabado que Un hizo grabado. Enrique Díaz, un artista chiapaneco, Ajá. y con el presidente en estricto sentido nunca mandó fotos. No. Yo tengo una, pero no mandó las fotos. No, ya no existe en este No. gobierno eso Ajá, de tener la foto ahí atrás del una presidente ahí, foto ¿no? gigantesca del presidente. Pero yo lo tengo siempre muy presente. Ajá. Ahí, en una foto ahí, hace Jugando poco béisbol. que jugamos béisbol, Órale. me estaba haciendo un out en primera. Ese es tu nombramiento. Ese es mi nombramiento como director del Ajá. IMSS. Así es. Órale. ¿Y esas son tus pesas para hacer ejercicio aquí? Fíjate que al principio era la intención, pero la verdad que no las uso más de ornato porque no están muy pesadas. Y tienes una Biblia. Sí, me la regalaron ¿Por hace qué poco. una Biblia? Pues mira, me la regalaron un grupo de evangélicos que vino a Ajá. verme. Ah, ya. Es una Biblia que ellos usan, Ajá. que es distinta. Y me decían ellos, oiga, ¿usted lee la Biblia? Yo les decía, no, pero como un gesto nunca está de más. Se las aceptaste. Se las acepté y aquí la... ¿Tú eres religioso? No soy un religioso ¿No? practicante, soy Ya. católico, pero Sí. no soy muy practicante. Órale. Pero todo ayuda en esto. Esa es la red. Esa es la famosísima Por ahí red. te comunicas con los secretarios, con el presidente. Con el presidente no. ¿No? El presidente no usa la red. Él ¿No? habla desde el iPhone 21. Ah, ¿sí? Ese que tiene. De repente te llega una llamada y es él. Sí, cuando está de gira y habla de un teléfono, sabemos que Sí, sí, sé sí. que es él. Él no usa esa red. Pero ahí está para hablarle a gobernadores también, Ajá. secretarios o secretarios Órale. y demás. Y sí, bueno, de repente se usa. Y allá haces las reuniones de equipo.
Las reuniones de equipo más pequeñas aquí, Ajá. hay otros salones un poco más grandes. Sí. El IMSS tiene 9 direcciones normativas, entonces pues no cabríamos en ese Claro. lugar. Pero sí la usamos mucho para el día a día. Hay un comedor por allá que uso muchísimo para Ajá. desayunar, comer. Comes mucho aquí. Casi todos los O días. sea, ¿comes aquí o comes en el coche? Como aquí o de como en el camino. coche. Sí, desafortunadamente en mi casa pues no, Sí. no me da tiempo de ir y regresar, pero generalmente como aquí, comidas de trabajo, Sí. muy sencillas, ¿no? Sí. Muy sanas, Ya. eso sí. Podemos Por curiosear eso. aquí. Sí, ya claro. nos vamos. No, creas adelante, que adelante, nos vamos no a te instalar. preocupes. Adelante. ¿Quién es? Heraclio Cepeda. Es la Cepeda. Ah. Sí, fíjate que esa foto la tomó Rodrigo Moya, Ajá. un gran fotógrafo. Así terminó esta intensa jornada con el director general del IMSS. Después de esta conversación pude entender mejor los ires y venires de la política de salud de esta administración. La gran innovación, sin lugar a dudas, es el programa IMSS Bienestar, desde donde se pretende garantizar el acceso a la salud de todos aquellos que hoy no tienen un trabajo formal ni cuentan con un esquema de seguridad social. No será fácil alcanzar la universalidad. Difícilmente es algo que pueda alcanzarse en una sola administración, pero el camino está en marcha.